Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio en el cual les mantenemos informados acerca de la actividad del deporte mundial, por supuesto también del deporte nacional y todo lo que sea de interés deportivo para cada uno de nosotros. Hoy anduve caminando por la calle, me tuve que poner el sombrero. Bueno, resulta que yo me acuerdo cuando éramos criaturas, era obligatorio usar este sombrero pirí para salir a la calle. Ahora se acabó la costumbre. Bueno, paciencia. Yo sigo teniéndola y me va bastante bien. Hablemos de lo que pasó ayer para aterrizar después en lo de hoy y de lo que vendrá después. En la Copa Libertadores de América, ayer se jugaron los tres primeros partidos que clasifican a los tres primeros equipos que van a jugar la tercera fase de la Copa Libertadores para clasificar finalmente a los que ingresarán a la fase de grupo. Pero con esta salvedad, todo equipo que pase a la tercera fase tiene asegurada una Copa Internacional. Si gana la tercera fase, va a la Libertadores. Si no gana, baja a la Sudamericana. De manera que estos equipos, como anoche el Carabobo de Venezuela, que le ganó al Huachipato de Chile, el Sporting Cristal de Perú, que le ganó en penales al 2 de mayo, pero qué rabia que me dio finalmente los dos últimos penales. El penúltimo poco menos que le pasó a la mano la pelota al arquero. Y al otro, y el último, el quinto, sacó del estadio la pelota de tan mal que chutó. Y conste que el arquero Martínez del 2 de mayo atajó el segundo penal y iba ganando con el equipo de 2 de mayo y final se quedó por el camino. Lástima. Y por último, Independiente de Medellín, que confirmó allá en su tierra lo que ya había pasado frente a Liverpool en el Uruguay y también se clasificó. Hoy, el Bahía de Brasil que va a enfrentar al O'Higgins de Chile. Este partido a la ida había terminado con victoria del conjunto de O'Higgins por 1-0 allá en Chile. Tiene que defender esta posición medio complicado, lo mismo que Botafogo. Botafogo se fue a jugar a las alturas de Bolivia y perdió 1-0 también con el Nacional de Potosí. Botafogo tiene que recuperarse y es probable que tanto el Bahía como el Botafogo terminen clasificados por una cuestión de jerarquía futbolística continental. Y por último, el partido que hay que ver esta noche es sin duda el de Argentinos Juniors con Barcelona de Guayaquil, porque Argentinos Juniors se fue a jugar a Barcelona, le peloteó Barcelona al Argentinos Juniors de arriba abajo todo el partido. Sobre la hora, un contragolpe, brum, bum, bum, y Argentinos Juniors salió ganando por 1-0. De manera que esta noche con un empate ya se va a clasificar. Los ecuatorianos tienen que hacer un gran esfuerzo para superar esto. Y mañana es la hora, el momento de Guaraní y Juventud. Guaraní había empatado en Montevideo con el equipo uruguayo y va a definir acá en Asunción. No sé qué es lo que va a pasar en este partido. Me gustaría que el que se clasifique sea Guaraní, pero no tengo ninguna seguridad después de todos estos malos momentos que ha pasado el equipo aborigen, tanto acá como en el exterior, pues pueda lograr la clasificación. Ojalá que lo haga mañana, enfrentando al Guaraní al Juventud del Uruguay. Y por último, Tolima y Táchira. Tolima perdió en Venezuela. Ahora tiene que enfrentar al Táchira allá en Colombia. Y también creo que tiene todas las posibilidades de revertir el marcador por un lado. Por otro lado, hablemos de la Champions League, que ayer se realizaron partidos en los cuales quedaron clasificados el Atlético de Madrid, que derrotó a Brujas y se desquitó del empate 3-3 sufrido a la ida. El Newcastle confirmó frente al Karabakh de Azerbaiyán su superioridad y también se clasificó, lo mismo que Borussia Leverkusen frente a Olympiacos. Y por último, la gran sorpresa de toda esta Copa de Campeones de Europa la dio el equipo Bodo Glimt de Noruega, un equipo de la gran flauta, primera clasificación, primera participación en la Copa de Europa y ya está en los octavos de final.
después de haberle ganado a la ida allá en su casa en Noruega y a la vuelta ayer en Milán, en Italia, ganándole los dos partidos al Inter de Milán, un equipo reputado como una de las grandes potencias del fútbol europeo. Hoy se define todo. Sí, van a salir los otros cuatro clasificados. Galatasaray, que va a visitar a Juventus con una victoria de 5-2 en el partido de ida. El Borussia Dortmund, que va a visitar al Atalanta, también de Italia, con una victoria de 2-0 a la ida. El Real Madrid sin Mbappé, no va a jugar Mbappé esta tarde, va a recibir al Benfica. Ganó el Real Madrid 1-0 a la ida y el Mónaco tiene casi ya perdida la clasificación porque a la ida el PSG le ganó 3-2 ahí en París y ahora juegan la revancha. De manera que esto está a definirse en el día de hoy. Claro, hay más. Ya les contamos, ya les contamos. Les contamos que también en el día de hoy comienzan a jugarse los partidos que corresponden a la, ¿cómo se llama? Que corresponden a la séptima fecha del Campeonato Paraguayo de Fútbol. En este caso, el torneo de apertura de la APF, que va a contar en el día de hoy con 3 partidos, en el día de mañana con 2, y que estos partidos son los que van a definir las posiciones de este torneo a partir de ahora. Es decir, las posiciones están claras. Olimpia es el primero, Nacional es el segundo, Tenidense el tercero y Cerro Porteño el octavo. Hasta ahí. Pero todo puede variar, porque al fin y al cabo, la diferencia que hay entre el primero, que es Olimpia, y el octavo, que es el Porteño, junto con otros 3 equipos, con 8 puntos, es apenas de 6 puntos. Esto significa 2 partidos. De manera que si los que vienen más abajo no pierden, o ganan, y los que están arriba pierden o empatan, cuando se termine esta primera rueda, probablemente sea otro el panorama que tengamos que no el actual del campeonato oficial. En síntesis, tenemos partidos hoy a las 6 de la tarde. Ameliano Cerro Porteño. Ameliano renunció a jugar en su cancha de billete por una cuestión de público, pero no sé cómo estará el público de Cerro Porteño hoy para ir a las 6:30 de la tarde a la cancha de Nacional después de las 2 derrotas consecutivas que sufrió recientemente. Pero bueno, siempre hay muchos cerristas y llenar una cancha para 5.000 o 7.000 personas no es nada del otro mundo. Ameliano Cerro Porteño a las 16, a las 18:30, Estadio Arsenio Rico de Nacional. Blas Romero en la cancha y Fernando López en el bar van a ser los árbitros. Después, más tarde, a las 8:30 juegan Sportivo Trinidense y Luqueño, allá en Trinidad. David Ojeda y José Sánchez serán los árbitros. También hoy, a esa misma hora, pero en el Defensores del Chaco, Juan Gabriel Benítez y Derlis Benítez, árbitro de cancha y de bar, para el partido entre Olimpia y Libertad, el llamado clásico medio luto. Y después tenemos que mañana van a haber otros 2 partidos. Rubio Ñu con San Lorenzo, partido que se va a jugar en la Arboleda de Trinidad, con Mario Díaz de Vivar dirigiendo el partido en la cancha y Carlos Paul Benítez que va a volver, pero en el bar en esta oportunidad. Y después está el partido que se va a realizar, supongo que en la cancha que suele hacer habitualmente de local Recoleta, que es la cancha del Independiente de Campo Grande, enfrentando al segundo en la tabla de posiciones, que es Nacional. Entonces este partido va a ser dirigido por Alipio Colmán y Ulises Mereles. De manera tal que esto está totalmente asegurado. Y, por supuesto, cerristas, olimpistas, liberteños, nacionalófilos, pujando, igual que todos los demás clubes, por sus propios equipos. Hay un partido que no se va a jugar. Y no se va a jugar porque no pudo jugarse el domingo de noche, el domingo pasado de noche, cuando estaba previsto, porque falló la lumínica del Deportivo Capiatá donde se iba a realizar este partido. Y tuvo que jugarse el lunes a la mañana. Este partido finalmente se jugó, pero impidió, por la proximidad de los juegos, que 2 de Mayo y Guaraní, que debían enfrentarse en esta fecha, puedan jugar. ¿Por qué? Porque Guaraní, el 2 de Mayo jugó ayer.
la Copa Libertadores. Guaraní juega mañana, no pueden jugar. Quedó atrasado este partido. Entonces, si este partido quedó atrasado, hay todavía cosas más que les queremos contar. Por ejemplo, ahí va. Fantástico fue el debut soñado, digan lo que digan, con los 2 goles que marcó Adam Vareiro anoche en la victoria de Boca Juniors frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en su debut como jugador en Boca Juniors. Y extiende la nómina de paraguayos goleadores en la cancha de Boca y jugando por Boca Juniors, cosa que viene ya aconteciendo desde allá de finales de la época de mediados de la época de 1920, 1930, cuando Manuel Fleitas Solís fue transferido y se convirtió probablemente en el primero o uno de los primeros jugadores paraguayos militando en la Argentina, saliendo de Nacional, juntamente con Constantino Urdieta Sosa, que en la misma época fue a jugar al Godoy Cruz de Mendoza y fue llamado para ser parte de la selección argentina en la Copa del Mundo de 1934. Primer paraguayo que jugó por la selección argentina. Bueno, esta es una historia que vale la pena contarla oportunamente. Otros históricos que pasaron por Boca Juniors. Roberto Cabaña hizo 3 goles el día de su debut en Boca Juniors. Antes, Delfín Benítez Cáceres anotó cerca de 100 goles jugando en Boca en la época del 40. Y está Benicio Ferreira, que jugó en el 62, 63, 64 por ahí en Boca como puntero derecho, y varios otros que ya los vamos a mencionar en alguna oportunidad. Pasemos al automovilismo. Joshua Dursen comenzó ayer los entrenamientos preparándose ya para la primera fecha de la temporada de la Fórmula 2 que va a ser en Cataluña, el circuito de Cataluña de Barcelona, el próximo domingo. El paraguayito marcó el tercer mejor tiempo en las pruebas realizadas ayer en ese autódromo. León Maciel y no, Noel León, perdón, y Nicolás Barrone, el primero mexicano, el segundo argentino, marcaron los 2 mejores tiempos anteriores. Parece renacer el tenis paraguayo de la mano de la raqueta de Dani Vallejos, que ayer le ganó al italiano Francisco Pátzero y se apresta a enfrentar en octavos de final del Abierto de Chile al norteamericano Emilio Nava. Vamos a ver cómo le va. Se realizó anoche la asamblea ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se aprobaron los papeles, balance, etcétera, 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 y Robert Harrison anunció que aceptó ser postulado para un último periodo de 4 años en las elecciones que se van a realizar posteriormente que concluya el campeonato mundial. Lo perseguía un paraguayo, ya cuando estaba en libertad, pero finalmente Rubén Lescano, que fue adquirido en su momento por Fluminense, fue transferido a Olimpia, donde está ahora. Y otro que se chimentaba que jugaría por Cerro Porteño, Pulpito Duarte, bueno, decidió volver al país para intentar meterse en la selección, pero va a jugar hasta junio por Libertad. Y Libertad también, donde las cosas no andan bien, decidió repatriar a otro excerrista, en este caso Matías Rojas, que vuelve al país para defender al también Gumarelo, o para defender también a Gumarelo. Y en México, bueno, en México iba a ir a Porte después del asesinato del narco el fin de semana pasada y los despelotes que se van realizando consuetudinariamente, han sido suspendidos la mitad de los partidos del campeonato mexicano. No hay clases en las escuelas, hay huelga, un burum bum bum de novela en México. Y el señor Jorge Baba que se cuide, porque la directiva de Cerro Porteño anoche decidió darle su total respaldo. ¿Saben qué significa esto? Ganá o te vas. Así nomás. Y ahora el que se va soy yo. Volveré mañana con ustedes, si Dios quiere, a esta misma hora. Hasta entonces, y muchas gracias.